tal como les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, hoy nos centramos en temas internacionales. Vamos a hablar de la situación política, social que se está viviendo en Venezuela y por eso recibimos a Luis Florido, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Venezolana. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Muchas gracias a usted. Bueno, ¿qué los trae por nuestro país? Una gira que no solamente incluye Uruguay, sino que es una gira regional que están realizando. Bueno, nosotros estamos recorriendo la América Latina, comenzamos por Brasil, Chile y ahora Uruguay. Uruguay para nosotros tiene una importancia estratégica, geopolítica, sobre todo por la influencia que tiene su gobierno sobre el resto de la América Latina. Esta gira se centra en un tema que para nosotros es esencial, la amenaza que se cierne sobre la democracia venezolana. La democracia venezolana está amenazada por un gobierno que no acepta el resultado electoral del 6 de diciembre del año pasado, que a pesar que le dijo al mundo que reconocía los resultados en los hechos y en la práctica, ha utilizado a su Tribunal Supremo como un pelotón de fusilamiento de la democracia. Y es por ello que nosotros estamos recorriendo el mundo para hablar de la situación venezolana. Indicadores muy graves. Los venezolanos hoy tienen menos democracia y son menos libres. Además, hay una grave crisis social, económica y, por supuesto, política que impide que nosotros demos el salto al futuro. Si tuviera que describirle, contarle a la gente en Uruguay que quizás no está tan familiarizada con lo que es el día a día en Venezuela, ¿qué es lo que se está viviendo? ¿Cómo es la situación al día de hoy en Venezuela? Bueno, yo voy a dar unas cifras que son espeluznantes. Lo primero, la escasez en alimentos, 80% de escasez. Es decir, de cada 10 productos solo se consiguen 2. En medicamentos la escasez llega incluso a 93%. Es decir, de cada 10 productos apenas, escasamente se consigue uno. Usted dirá, bueno, ¿qué está pasando con la gente que no consume medicamentos? Pues sencillamente está muriendo. Y esa es la realidad venezolana. Pero en materia económica tenemos un 270% de inflación al año pasado, a pesar de que las cifras oficiales hablan de 180%. Este año se estima de que será entre 700 y 750% la inflación más alta de América Latina y del mundo. Por otra parte, tenemos una inseguridad desbordada, 27.000 muertos por acción violenta del AMPA el año pasado. Si vemos otros indicadores, el salario de un venezolano, el salario base, es apenas $13. Un médico gana $17, un maestro $14 mensual y un diputado como yo gana $38 mensual. Es decir, una grave crisis económica que deriva en una catástrofe social humanitaria. ¿Y cómo se hace para vivir así? Bueno, es muy complicado. La gente que comía 3 veces ahora come a veces 2, a veces 1. El que comía 2 veces come 1 vez y hay gente que conocemos que come un día sí, un día no. Es decir, es muy grave la situación económica que estamos viviendo todos los venezolanos. A pesar de eso, la gente está esperanzada con el futuro. La gente que aspira al cambio y la gente que votó por el cambio del pasado 6 de diciembre tiene la esperanza puesta en la construcción de una mejor Venezuela. Ustedes están pidiendo que se active la Carta Interamericana por estas situaciones donde se considera que la democracia está en riesgo. Y bueno, algo que se planteaba con mucha insistencia en la previa del 6 de diciembre, que después había cuenta de los resultados y el reconocimiento al que usted hacía referencia del gobierno de Nicolás Maduro, se dejó un poco de mencionar, pero ustedes ahora están volviendo a insistir. ¿Cómo le explicamos a alguien que está acá en Uruguay, que en realidad, con lo que le decíamos, no estamos metidos en el día a día de lo que es Venezuela, que ustedes estén pidiendo activar una carta por la falta de democracia en un país donde hace 3 meses hubo elecciones, ganó la oposición, de hecho la oposición controla hoy el Parlamento? ¿Cómo se explica? Bueno, es difícil de explicar, pero lo hago muy brevemente. La oposición venezolana ganó, y no solo es que ganó, sino ganó las 2/3 partes del Parlamento. Eso fue el 6 de diciembre. El 23 de diciembre, el Parlamento, que estaba feneciendo de corte oficialista, hizo un nombramiento de 13 de los 32 magistrados del Tribunal Supremo. Para darte una idea, uno de los magistrados era diputado del PSUV y él mismo votó por él. Es decir, que los miembros electos del Tribunal Supremo son de corte oficialista. El Tribunal Supremo es el organismo máximo de justicia. El organismo máximo de justicia. Lo que para nosotros vendría a ser la Suprema Corte de Justicia. Es correcto. Eso fue el 23 de diciembre. Bueno, el 30 de diciembre viene la primera decisión judicial, desconociendo todos los diputados del estado más al sur de Venezuela, de Amazonas,
y quitándonos las 2/3 partes ya del Parlamento. Esa fue la primera decisión judicial. La segunda decisión, el gobierno introduce un decreto de emergencia económica que viola preceptos constitucionales. Nosotros decidimos en la unidad rechazar este decreto. Sencillamente el Parlamento venezolano, en uso de sus atribuciones y de sus cualidades, decidió rechazarle el decreto al presidente Maduro. Sin embargo, el Tribunal Supremo posteriormente lo aprobó, sobrepasando nuestra Asamblea Nacional y asumiendo atribuciones que le son inherentes solo a cualquier parlamento del mundo. Y la tercera decisión del 1 de marzo ya nos quita la potestad principal de cualquier parlamento en el mundo, que es control y fiscalización. Solo nos deja la cualidad de legislar, pero solo las leyes que le gusten al gobierno, ojo. Esa decisión del 1 de marzo la ha rechazado el Parlamento. A partir de allí, el Parlamento venezolano saca un acuerdo donde le solicita a la comunidad internacional de que hay que activar la Carta Democrática, que hay que defender la democracia venezolana de otro Fujimorazo. Lo mismo que ocurrió en Perú, cuando el presidente Fujimori cerró el Parlamento. Bueno, esto es un cierre a puertas abiertas del Parlamento venezolano. Me interesa profundizar un poco más en la situación que usted describía, sobre todo en la situación social y las penurias económicas que se están viviendo allí en Venezuela. ¿Qué origen tienen? ¿Cómo se explica esa situación a la que usted hablaba de escasez de alimentos, solamente se consiguen 2 de cada 10, conseguir un medicamento de cada 10? ¿Cómo se explica? Bueno, se explica con relativa sencillez. Venezuela recibió en los últimos 17 años la mayor bonanza petrolera de su historia. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares. Son tantos ceros que creo que no caben en pantalla. Bueno, esa bonanza petrolera, a pesar de que estábamos en el mayor auge económico en apariencia, el gasto público, el populismo exacerbado, nos llevó a aumentar la deuda de 37.000 millones de dólares a 282.000 millones de dólares. Pero el principal activador de la crisis venezolana es la corrupción. Se estima que hay entre 300.000 y 400.000 millones de dólares producto de la corrupción en bancos del extranjero. Y es por ello que llega un momento en que de tanto gasto, de tanta irresponsabilidad en el manejo de los dineros públicos, te tranca. Y eso fue lo que ocurrió con el gobierno venezolano. Los precios del petróleo simultáneamente bajaron, pero el petróleo no es el origen de la crisis. El origen de la crisis es un modelo equivocado, un modelo económico que se aplicó en Corea del Norte, que se aplicó en Cuba, que fracasó en esos países y que ahora fracasa en Venezuela, como todos sabíamos que iba a fracasar. Ya la Venezuela del día de hoy no debe pensar en lo que fue el mundo antes del muro de Berlín. Nosotros tenemos que trascender, que avanzar en lo que es la economía moderna. No existe economía moderna sin mercado. Tampoco existe economía donde se priorice lo social atendiendo solo a las reglas del mercado. En eso estamos claros. Pero hay que tener un equilibrio. Este gobierno no generó los equilibrios. Sencillamente, el gasto público exacerbado, la corrupción, hicieron aguas con el presupuesto venezolano. Y ustedes están pidiendo la salida de Nicolás Maduro. Sí. Están pidiendo que Nicolás Maduro deje su cargo. ¿Se soluciona toda esta situación que usted describía con la salida del presidente? Te lo planteo al revés. Es imposible que Nicolás Maduro pueda generar una salida, una solución desde el punto de vista económico y social a la crisis. Es por ello que los venezolanos decidimos tomar acciones y, por supuesto, el Parlamento tiene la obligación, porque el pueblo votó por el cambio el 6 de diciembre. La demanda de cambio está insatisfecha con el desconocimiento que hay del Parlamento. Por ello que estamos aplicando desde ya mecanismos constitucionales para propiciar elecciones por adelantado, para que el gobierno de Nicolás Maduro sea sustituido por un gobierno democrático y así asumir con responsabilidad la economía. Mira, China, para lograr el milagro económico de crecer más de 10 puntos del Producto Interno Bruto, requirió de un hombre como Deng Xiaoping, que cambió lo que era un modelo equivocado desde el punto de vista económico. Bueno, Venezuela necesita un Deng Xiaoping moderno que permita que la economía dé un salto cuántico, que permita estabilizar las instituciones venezolanas y que permita que los venezolanos tengan productos, alimentos y que la situación social sea llevadera. Eso va un poco a contrapelo de la historia de Venezuela, ¿no? Venezuela, más allá del gobierno de Nicolás Maduro hoy, de Chávez anteriormente, es un país que muy pocas veces ha logrado industrializarse, es decir, un país totalmente petrolero donde el 95% de su actividad industrial está vinculada al petróleo y eso fue siempre igual. Es difícil de modificar eso. Bueno,
la Venezuela, cuando Chávez llega al poder, había mucha más actividad industrial que posteriormente fueron... Pero seguía dependiendo del petróleo en su inmensa mayoría. No, pero te cuento, fueron estatizadas más de 1000 empresas, empresas productivas por demás, muchas de ellas que eran empresas con capacidad exportadora. Te cuento que Venezuela exportaba otrora arroz, exportaba café, exportaba sorgo, exportaba productos agroindustriales, pero hoy no exportamos absolutamente nada más allá del petróleo, con una industria petrolera mermada, con un manejo de la principal industria petrolera y la compañía petrolera que es PDVSA, digamos, que deja mucho que desear de lo que es la conducción de lo que fue antes una empresa ejemplo para el mundo y para la América Latina. ¿Cómo fue la reunión que mantuvieron en las últimas horas con el canciller de la República, con Rodolfo Noboa? Mira, fue una reunión muy franca, muy cordial, digamos, que siento que es un político bien formado que se permite pues, la discusión y la comprensión de lo que ocurre en Venezuela. Yo creo que lo que ocurre hoy en Venezuela preocupa a todos los cancilleres. Venimos de hablar con el canciller de Brasil, venimos de hablar con el canciller de Chile y ahora con el canciller de Uruguay, pero también hemos hablado con los parlamentos. Y todos tienen la misma preocupación, la preocupación con el déficit de democracia, la preocupación con la demanda de cambio no satisfecha y la preocupación con las prácticas totalitarias, que todos tenemos la misma preocupación. ¿Y puede haber algún cambio de postura por parte del gobierno uruguayo? Sabido es que aquí en Uruguay la oposición reclamaba, incluso antes de las elecciones del 6 de diciembre, que se activara la Carta Democrática de la OEA, y sin embargo, la posición del gobierno de Tabaré Vázquez era permitir que se desarrollaran las elecciones, esperar los resultados, ver el reconocimiento, y más allá de algún intercambio de declaraciones que quizás al gobierno de Nicolás Maduro no le cayó demasiado bien, la decisión del gobierno uruguayo fue mantenerse expectante pero no activar la carta. ¿Puede haber algún cambio en ese sentido? ¿Les anunciaron algo? Nosotros esperamos, porque si no se activa la Carta Democrática en Venezuela, lamentablemente esa carta no habrá funcionado para absolutamente nada, porque si en un momento como este, que el poder público por excelencia de cualquier país, que es el Parlamento, es desconocido por este gobierno, pues entonces eso va a ocurrir en América Latina en distintos países y ya no podremos decir nada. Creo que este es el momento en que existe una acción clara de los países de la América Latina en solidaridad con el pueblo de Venezuela, con la voluntad popular que se expresó recientemente. Claro. Ahora, usted le ha planteado este asunto más o menos en estos términos al canciller uruguayo. ¿Qué le respondió? Se lo planteamos no solo al canciller uruguayo, te repito, sino a todos los cancilleres. Es decir, pero específicamente aquí en Uruguay, la decisión del gobierno uruguayo era no activar esa Carta Democrática. Yo creo que en este momento hay una comprensión total de lo que está ocurriendo en Venezuela. Creo que hay un giro de la América Latina en tener el deseo y la decisión de tener una posición más activa. Evidentemente que hay formas de tratar estos asuntos, por la vía diplomática o por la vía pública. Creo que la vía más conveniente es la que logre la mayor eficiencia en el objetivo. El objetivo es activar la Carta Democrática, es proteger la democracia venezolana, es resguardar a un poder público por excelencia, es salvaguardar el deseo y la necesidad que tiene el venezolano de tener un futuro mejor. Si hoy están muriendo venezolanos por una catástrofe social humanitaria y la América Latina no dice nada, pues serán cómplices los países de América Latina de un crimen de lesa humanidad. Están muriendo jóvenes, niños venezolanos. Recientemente murió un niño que antes de dejar esta vida convulsionó 500 veces. No hay anticonvulsionantes. Tengo un amigo que hace un par de semanas le dio un ACV. ¿Por qué? Porque no hay antihipertensivo. Entonces no consiguió su pastilla. Y tengo otra amiga que su tía murió por causa del virus del Zika. No consiguió inmunoglobulina, que es un medicamento fundamental, y murió por falta de inmunoglobulina. Eso está ocurriendo en la Venezuela de hoy, en pleno siglo XXI, en plena sociedad civilizada, en la sociedad de la comunicación. Y eso no puede ser. El mundo debe volcar su mirada a Venezuela y Venezuela debe hacer internamente lo que tiene que hacer constitucionalmente para sustituir al gobierno de Nicolás Maduro. Después de la situación que usted está describiendo, sobre todo esto que mencionaba, la falta de medicamentos y la muerte de gente por esas circunstancias, hasta
me cuesta hacer la pregunta que voy a hacer, porque obviamente que me imagino debe haber prioridades y para ustedes esto que yo les voy a plantear en realidad no debe estar ni cerca en la lista de prioridades, pero aquí en Uruguay es un tema y es un tema muy sensible, sobre todo para el sector productivo nacional. El gobierno de Venezuela mantiene una deuda importante con el sector productivo uruguayo, se han vendido alimentos y bueno, no se ha podido cobrar, una deuda en totalizar, ya superar los 100 millones de dólares. La visión suya desde Venezuela, ¿existe alguna posibilidad de cobro de esa deuda? Te voy a responder lo mismo que le dije a los industriales brasileños con quien tuve la oportunidad de reunirme, o a los poderes públicos en Chile. Este gobierno de Nicolás Maduro no tiene posibilidad de pagarle absolutamente a nadie. Solo les digo que a las farmacéuticas venezolanas que se han ido, muchas de ellas del país, les debe más de 6.000 millones de dólares desde hace casi 3 años. Y sin contar con las aerolíneas que se han ido una tras otra de Venezuela por falta de pago, a quien se le debe una cifra similar. Pero no son solo eso, también son la industria productora de alimentos en Venezuela, a quien también se les deben importantes cantidades. Se estima que la deuda no documentada, es decir, aquella que ha sido suscrita por Venezuela con empresas que actúan en nuestro territorio, es más de 20.000 millones de dólares. Mucho más difícil es pagarle a cualquier productor. Y lo digo porque la única forma de que Venezuela honre sus deudas es que cambie el gobierno, que venga un gobierno serio a refinanciar deuda, a buscar el apoyo de los multilaterales para tener fondos para atender nuestras necesidades y así encaminarnos de la Venezuela de los controles, de la Venezuela de la corrupción, de la Venezuela del modelo equivocado a un modelo productivo, un modelo de desarrollo, donde todos los derechos sean para todas las personas. Me quedan 2 minutos y hay 2 temas que no quiero dejar de desarrollar, así que le pido por favor que sea concreto en las respuestas. El miedo que hay muchas veces aquí en estas latitudes cuando se habla de Venezuela y la posibilidad de un cambio político es que haya un derramamiento de sangre. Que el cambio esté acompañado, ni que hablar de un proceso democrático, pero sí de movilizaciones sociales y movilizaciones que terminen en un baño de sangre. ¿Es posible evitar esto, que en Venezuela se procese un cambio eventualmente, si la sociedad lo resuelve, pero que sea en paz? Nosotros esperamos eso, pero estamos decididos a comenzar una gran movilización en el país. Este sábado habrá la primera gran movilización para solicitar la renuncia de Nicolás Maduro, el presidente de nuestro país, y buscar una válvula de escape a la grave crisis que vivimos en Venezuela. La última, hay una polémica instalada en Venezuela por una denominada ley de amnistía. Ayer justo tuve la oportunidad de estar en una actividad de la Embajada de Venezuela aquí en Uruguay, donde participó una ONG, Víctimas de las Guarimbas. Para todos los que somos uruguayos, el término guarimbas no es muy familiar. Por lo que yo entendí, las guarimbas son movilizaciones que terminan en violencia, justamente. Y se decía que la posibilidad de liberar a personas que ustedes consideran presos políticos, en realidad era perdonar cerca de 43 crímenes que ocurrieron. Va a haber una ley de amnistía, esa ley de amnistía va a permitir la liberación de las personas que ustedes consideran presos políticos y eventualmente que se le responde a esta ONG víctima de las guarimbas que está reclamando por sus familiares muertos, ¿no? Te lo digo claramente, ese término de las guarimbas es una forma peyorativa de llamar lo que fue la resistencia de venezolanos, quienes fueron atacados por el Poder Ejecutivo a través de grupos paramilitares en sus casas. Mira, 43 testimonios, 3 de ellos personas de signo oficialista que valen lo mismo que cualquier otro muerto, pero 40 personas, 40 ciudadanos aparte que fueron asesinados y asesinados desde el poder. Hay testimonios suficientes. Hay una muchacha que era modelo que se llama Génesis Carmona, a quien le llegó un tiro, una bala que cegó su vida. Pero también hay otros muchachos como Basil Lacosta, que fue el primer asesinado, que sencillamente participaron en una manifestación el 12 de febrero. Leopoldo López se le atribuye públicamente de que asesinó 43 personas, pero en el tribunal, en el juicio, le han atribuido solo incendio y asociación para delinquir. Es decir, una cosa es lo que se dice, pero otra cosa es lo que ellos hacen, porque no tienen cómo probar absolutamente nada. Bueno, hoy tenemos presos políticos, hoy tenemos al alcalde metropolitano de Caracas preso,
Hoy tenemos al último candidato presidencial del año 2006, Manuel Rosales, preso. Hoy tenemos a Leopoldo López, que es el líder mejor evaluado del país, que es presidenciable, preso. Hoy tenemos al alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, preso. Y tenemos más de 70 estudiantes y defensores de derechos humanos presos. No es mucha casualidad que tantos líderes de primera línea, varios de ellos presidenciables, estén presos en Venezuela. Eso que hace el gobierno ahora de seguir nuestra gira y de tratar de descalificarla, trayendo personas que evidentemente algunos de ellos habrán sufrido violaciones de derechos humanos. No desconocemos a quienes hayan sido violados de sus derechos y creo que hay que defenderlos. Pero desvirtuar la situación de derechos humanos en Venezuela, trayendo a algunas personas para que hablen aquí en la República Oriental del Uruguay, yo creo que es tratar de buscar desvirtuar lo que es el fondo del asunto. En Venezuela se han cometido severos crímenes vinculados a los derechos humanos. O sea, el año 2014 murieron 43 personas, se torturaron cientos de personas, más de 3.000 personas tienen medidas cautelares y fueron detenidas. ¿Por qué? Por la acción del gobierno que disparó contra su pueblo. Y el pueblo fue la manera de defenderse en su momento y esperamos que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el año 2014 de la represión del gobierno contra el pueblo. Esperamos que el gobierno respete al pueblo, que respete las movilizaciones pacíficas, que los parlamentarios cuando van a entrar al Parlamento son agredidos por el gobierno. No es el parlamentario de oposición el que actúa en función de la violencia y ha quedado demostrado. Acaban de reventarle la cabeza a un parlamentario la semana pasada de la oposición y asumió la actitud que hemos venido asumiendo todos. No vamos a responder a los golpes, no vamos a responder a los ataques, no vamos a responder a las agresiones, porque creemos que la forma de lograr la salida en Venezuela es en paz, en democracia, con un mecanismo constitucional, popular y, por supuesto, en el marco de lo que son las leyes de nuestra República. Luis Florido, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telemundo. Muchas gracias. La pausa y seguimos con muchas más noticias.